Bien, hoy vamos a explicar el capítulo 2 de este curso de lo esencial de la ciberseguridad, versión 1, dentro de esta materia de la universidad que se llama ciberseguridad, de quinto cuatrimestre de la carrera de infraestructura de redes digitales. Ok, capítulo 2, el cubo de destrezas de ciberseguridad. Bien, aquí tenemos las secciones, son 5, y sus objetivos. En la sección 1, el cubo de destrezas de ciberseguridad. Aquí se va a describir las 3 dimensiones del cubo. En la parte 2, la tríada del CID. Ahí los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En la parte 3 tenemos estados de los datos. Diferenciaremos los 3 estados de los datos. En la 2.4, contramedidas de la ciberseguridad. Aquí vamos a comparar los tipos de contramedidas de la ciberseguridad. En el 5 vamos a ver el marco de trabajo para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información. Y vamos a describir el modelo de ciberseguridad del sistema OSI. 2.1. El cubo de destrezas de ciberseguridad. Bien, aquí tenemos las 3 dimensiones. Primero, los principios de seguridad. En esta primera dimensión del cubo de destrezas de ciberseguridad, identificamos los objetivos para proteger al mundo cibernético. Los objetivos identificados en la primera dimensión son los principios básicos del mundo de la ciberseguridad. Estos 3 principios son los siguientes, como lo vemos en el triangulito que está ahí: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los principios proporcionan el enfoque y permiten al asistente cibernético priorizar las acciones en la protección del mundo cibernético. Utilice el acrónimo CID para recordar estos 3 principios. La C hace referencia a la confidencialidad. La I hace referencia a la integridad. Y la D hace referencia a la disponibilidad. O sea que deben de ser confiables, la información debe estar íntegra y debe estar disponible. Estado de los datos. El mundo cibernético es un mundo de datos, por lo tanto los asistentes cibernéticos se concentran en la protección de estos datos. La segunda dimensión del cubo de destrezas de ciberseguridad se concentra en los problemas de proteger todos los estados de los datos en el mundo cibernético. Los datos tienen 3 estados posibles. Primero, pueden ser datos ya almacenados, pueden ser los datos que están viajando, o sea, en tránsito, y datos en proceso. Tenemos las medidas de ciberseguridad. La tercera dimensión del cubo de destrezas de ciberseguridad define los tipos de poderes que se utilizan para proteger el mundo cibernético. El cubo de destrezas identifica los 3 tipos de potencia. Primera, tenemos las tecnologías, dispositivos y productos disponibles para proteger los sistemas de información y mantener a raya a los delincuentes cibernéticos. Tenemos las políticas y prácticas, procedimientos y pautas que permiten a los ciudadanos del mundo cibernético mantenerse seguros y seguir las buenas prácticas. Y tenemos, dentro de estas contramedidas, tenemos las personas. Ser consistente del mundo y de los peligros que amenazan su mundo. ¿Sí? Tenemos ahí el cubo, si observan. Tenemos en la parte frontal, tenemos los principios de seguridad, que es el CID, ¿verdad? La confidencialidad, integridad y disponibilidad. Tenemos en la cara a un costado las contramedidas que acabamos de
describir, ¿no?, la tecnología, políticas y prácticas y personas. Y en la parte de arriba, en la parte superior, tenemos estados de información. Lo mencionamos, ya sea que esté en almacenamiento, ya sea que esté en el envío, en la transmisión, ya sea que esté en el procesamiento. Entonces son las tres dimensiones que tenemos en este cubo de destrezas. Vamos al 2.2, tríada del CID. Vamos a empezar a hablar sobre la confidencialidad. El principio de esta confidencialidad proviene de la divulgación de información a las personas, los recursos y los procesos no autorizados. Otro término para la confidencialidad es la privacidad. Las organizaciones necesitan capacitar a los empleados sobre las mejores prácticas en la protección de la información confidencial para protegerse a sí mismos y a la organización de los ataques. Los métodos utilizados para garantizar la confidencialidad incluyen el cifrado de datos, la autenticación y el control de acceso. Protección de la privacidad de datos. Las organizaciones recolectan una gran cantidad de datos y la mayor parte de estos datos no es confidencial porque está públicamente disponible, como nombres y números de teléfono. Tenemos otros datos recopilados. Sin embargo, son confidenciales. La información confidencial hace referencia a los datos protegidos contra el acceso no autorizado para proteger a una persona u organización. Control de acceso. El acceso define varios esquemas de protección que evita el acceso no autorizado a una computadora, red, base de datos u otros recursos de datos. Excepto la AAA involucra tres servicios de seguridad. La primera A habla de la autenticación. La segunda A habla de autorización. Y la tercera A habla de auditoría, en el concepto de la AAA para este ramo de servicios de seguridad. Cuando hablamos de la autenticación, es verificar la identidad de un usuario para evitar el acceso no autorizado. Los usuarios prueban su identidad con nombre de usuario y un identificador o una clave, ¿verdad? Los servicios de autorización. Cuando hablamos de autorización, determinan a qué recursos pueden acceder los usuarios. O sea, ya se autenticó, pero ¿qué recursos tiene acceso ese tipo de usuario? ¿Cuál es su perfil? Junto con las operaciones que los usuarios pueden realizar, la autorización también puede controlar cuánto un usuario tiene acceso a un recurso específico. O sea, hasta dónde puede extraer información, ¿verdad? La contabilización rastrea las actividades de los usuarios, incluidos los sitios a los que tienen acceso, la cantidad de tiempo que tienen acceso a los recursos y cambios realizados, hablando de la auditoría y contabilización. La confidencialidad y la privacidad parecen intercambiables, pero desde un punto de vista legal tienen distintos significados. La mayoría de los datos de privacidad son confidenciales, pero no todos los confidenciales son privados. El acceso a la información confidencial ocurre después de confirmar la autorización apropiada. Las instituciones financieras, los hospitales, los profesionales médicos, los estudios jurídicos y empresas administran la información confidencial. La información confidencial tiene estado privado. Mantener la confidencialidad es más que un deber ético. La privacidad es el uso adecuado de los datos. Cuando las organizaciones recopilan información, proporcionan a los clientes o empleados, solo pueden utilizar estos datos para su objetivo previsto. Entonces ahí están las diferencias, ¿sí? Confidencialidad es que puedes tener acceso a esos datos si tienes autorización. Y la privacidad habla sobre, ok, tienes acceso a esos datos, pero si los puedes divulgar o no los puedes divulgar, ¿ok? Y tenemos ahí al lado derecho algunas leyes
que hablan sobre esto, ¿eh? Tenemos la integridad. El principio de integridad de los datos es la precisión, uniformidad y confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida. Otro término para la integridad es la calidad. Los métodos utilizados para garantizar la integridad de los datos incluyen la función de hash, las comprobaciones de validación de datos, las comprobaciones de consistencia de los datos y los controles de acceso. La necesidad de contar con la integridad de los datos varía según, por ejemplo, una organización utiliza los datos. Facebook no verifica los datos que un usuario publica en un perfil. Un banco u organización financiera asigna una mayor importancia a la integridad de los datos de Facebook. Las transacciones y las cuentas de los clientes deben de ser precisas. Proteger la integridad de los datos es un desafío constante para la mayoría de las organizaciones. La pérdida de integridad de los datos puede lograr que todos los recursos de los datos sean dudosos o inutilizables. O sea, por ejemplo, para un banco es importante la integridad, porque no es lo mismo la transferencia de 10 pesos a la transferencia de 10,000 pesos, ¿verdad? Con agregar unos ceros de más. Pero si vas a mandar un mensaje de texto por Facebook, pues si se equivoca en una A por la cambia por una O, pues no hay tanto problema, no afecta en gran medida, ¿verdad? Por eso hablamos de la integridad. Para algunas entidades es muy necesario la integridad de los datos. Verificaciones de la integridad. Una verificación de integridad es una manera de medir la uniformidad de una recopilación de datos, archivo, imagen u registro. La verificación de integridad realiza un proceso denominado función de hash para tomar una instantánea de los datos en un instante de tiempo. Vamos a hablar sobre la disponibilidad, principio que se utiliza para describir la necesidad de mantener la disponibilidad de los sistemas y servicios de información en todo momento. Debe estar disponible, ¿verdad? Los ataques cibernéticos y las fallas en el sistema pueden impedir el acceso a los sistemas y servicios de información. Los métodos utilizados para garantizar la disponibilidad incluye la redundancia del sistema, o sea, varias formas de accesar, como respaldos también, ¿verdad? Las copias de seguridad del sistema, mayor recuperabilidad del sistema, mantenimiento del equipo, sistemas operativos y software actualizados y planes para recuperarse rápidamente de desastres no planificados. O sea, que en todo momento tengas acceso a tu información, ¿verdad? Es la disponibilidad. Los sistemas de alta disponibilidad suelen incluir 3 principios de diseño: eliminar los puntos sencillos de falla, proporcionar una conexión cruzada confiable y detectar fallas a medida que ocurren. Las organizaciones pueden garantizar la disponibilidad al implementar lo siguiente: realizar el mantenimiento del equipo, realizar actualizaciones del sistema operativo y del sistema, realizar pruebas de las copias de respaldo, planificaciones para evitar desastres, implementar nuevas tecnologías, supervisar la actividad inusual y por último realizar pruebas para verificar la disponibilidad. Entonces son lo que debe de implementarse para garantizar la disponibilidad en una organización. 2.3. Estado de los datos. Tenemos los datos almacenados. Acuérdense que es la primera parte, ¿va? Y estos datos almacenados hacen referencia a los resguardos de estos datos. Los datos almacenados significan que un tipo de dispositivo de almacenamiento conserva los datos cuando ningún usuario o proceso los utiliza. Un dispositivo de almacenamiento puede ser local, un dispositivo informático o en la red. Existen varias opciones para almacenar estos datos. También, por ejemplo, tenemos el almacenamiento de conexión directa, DAS, proporciona almacenamiento conectado a una computadora.
una unidad de disco duro o una unidad de memoria flash USB son ejemplos de almacenamiento de conexión directa. Directamente los almacenas en un disco o en una memoria. La matriz redundante de discos independientes, el RAID, que ustedes ya vieron en alguna otra materia, utiliza varios discos duros en una matriz, que es un método para combinar varios discos de modo que el sistema operativo los vea como un solo disco. RAID proporciona un mejor rendimiento y una mejor tolerancia a fallas, o sea, tiene ahí redundancia, o sea, que si falla alguna parte de ese sistema, tiene un respaldo y puede accesar luego, ¿no? Y constantemente se están actualizando entre ellos. Tenemos un dispositivo de almacenamiento conectado a la red, NAS. Es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite el almacenamiento y la recuperación de datos desde una ubicación centralizada por parte de los usuarios autorizados de la red. Los dispositivos NAS son flexibles y escalables, lo cual significa que los administradores pueden aumentar la capacidad según sea necesario, ¿sí? Entonces aquí necesitamos la red para almacenar. Tenemos la arquitectura de red de área de almacenamiento, SAN. Es un sistema de almacenamiento con base en la red. El sistema SAN se conectan a la red mediante interfaces de alta velocidad que permiten mejor rendimiento y la capacidad para conectarse a varios servidores a un repositorio centralizado de almacenamiento en un disco, en un data center, ¿no? Tenemos almacenados ahí los datos. Ok, tenemos los datos en tránsito, o sea, los que van viajando. Esta transmisión de datos implica el envío de la información de un dispositivo a otro. Existen diversos métodos para transmitir información entre dispositivos, entre los que se incluyen red de transferencia, que utiliza medios extraíbles para mover físicamente los datos de una computadora a otra o a un servidor. Redes cableadas utilizan cables para transmitir datos. Tenemos las redes inalámbricas, las wireless, que utilizan ondas de radio para transmitir datos. La protección de los datos transmitidos es uno de los trabajos más desafiantes para un profesional de ciberseguridad. Los desafíos más grandes son los siguientes al transportar estos datos. Protección de la confidencialidad de los datos. Los delincuentes cibernéticos pueden capturar, guardar y robar datos en tránsito, o sea que van viajando a través de la red. Tenemos la protección de la integridad de los datos. Los delincuentes cibernéticos pueden interceptar y alterar los datos en tránsito, o sea, pueden cambiar lo que está viajando y volverlo a meterlo a la red, ya con una modificación. Tenemos la protección de la disponibilidad de los datos. Los delincuentes informáticos pueden usar dispositivos falsos o no autorizados para interrumpir la disponibilidad de los datos. En estos datos en proceso, ahora, procesar estos datos, es el tercer estado. Se refiere a los datos durante la entrada, modificación y el cómputo o el resultado. La protección de la integridad de los datos comienza con la entrada inicial de los datos. Las organizaciones utilizan varios métodos para recopilar datos, como ingreso manual de los datos, formularios de análisis, cargas de archivos y datos recopilados de los sensores. Cada uno de estos métodos representa una amenaza potencial a la integridad de los datos. La modificación de los datos se refiere a cualquier cambio de datos originales, como la modificación manual que realizan los usuarios de los datos, procesamiento de programas y cambio de datos. Las fallas en un equipo, lo que provoca la modificación de esos datos. Los procesos como la codificación y decodificación, comprensión y descomprensión y cifrado y descifrado son ejemplos de la modificación de esos datos. El código malicioso también provoca daños en los datos, ¿sí? Entonces, cuando los encriptamos, esos datos, pues hay que usar un algoritmo confiable para que no sean primero descifrados y posteriormente se puedan descomprimir en forma correcta. Tenemos 2.4, contramedidas de la ciberseguridad dentro de este cubo. Tenemos las tecnologías. Mediante la protección tecnológicas con base en software.
Las medidas de protección de software incluyen programas y servicios que protegen los sistemas operativos, las bases de datos y otros servicios que operan en las estaciones de trabajo, los dispositivos portátiles y los servidores. Existen varias tecnologías basadas en software utilizadas para proteger los activos de la organización. También tenemos medidas tecnológicas con base en el hardware. Las tecnologías basadas en hardware son dispositivos que están instalados dentro de las capacidades de la red. Pueden incluir dispositivos de firewall, sistemas de detección de intrusos, IDS, sistemas de prevención de intrusiones, IPS, y sistemas de filtrados de contenido. También tenemos las medidas de protección tecnológica con base en la red. Las contramedidas tecnológicas también pueden incluir tecnologías con base en la red. Estamos hablando, por ejemplo, de la red privada virtual, VPN, que es una red virtual segura que utiliza la red pública. Puede ser la internet o una red local, conexión punto a punto. La seguridad de una VPN reside en el cifrado del contenido de paquetes entre los terminales que definen la VPN. Control de acceso a la red, NAC, requiere un conjunto de verificaciones antes de permitir que un dispositivo se conecte a una red. Algunas verificaciones comunes incluyen la instalación de actualizaciones de software antivirus o de sistema operativo. Seguridad de punto de acceso inalámbrico incluye la implementación de la autenticación y encriptación, muy importante, ¿no? Tenemos la protección tecnológica con base a la nube. Las contramedidas tecnológicas ahora también incluyen tecnologías con base en la nube. Las tecnologías con base en la nube cambian el componente de tecnología de organización al proveedor de la nube. Tenemos el software como servicio. Permite que los usuarios tengan acceso al software y a las bases de datos de la aplicación. Los proveedores de la nube administran la infraestructura y los usuarios almacenan datos en los servidores de proveedor de la nube. Tenemos la infraestructura como servicio. Proporciona recursos informáticos virtualizados a través de la internet. El proveedor del host de hardware y del software de los servidores y de los componentes de almacenamiento. ¿Sí? Entonces ahí el proveedor le da el servicio de todo, la infraestructura. Tenemos dispositivos de seguridad virtual. Se ejecutan en un entorno virtual con un sistema operativo preempaquetado y reforzado que ejecutan en el hardware virtualizado. Tenemos la famosa virtualización, ¿eh? Tenemos implementación de formación y capacitación en ciberseguridad. Aquí es, por ejemplo, ustedes que están recibiendo esta capacitación. Un programa de reconocimiento de seguridad es sumamente importante para una organización. Un empleado puede no ser malicioso de manera intencionada, pero no conocer cuáles son los procedimientos adecuados. Existen muchas maneras de implementar un programa de capacitación formal. Primero, haga de la capacitación en el conocimiento de la seguridad una parte del proceso de incorporación de los empleados. Hay que meter a los empleados y hacerles conciencia, ¿verdad?, de que se requiere capacitar. Luego, tener vinculación o vincular el conocimiento de la seguridad con los requisitos a las evaluaciones de rendimiento. Muy importante, las auditorías también. Realizar sesiones de capacitación en persona. Completar los cursos en línea, ¿sí? O sea, si vas a entrar a un curso, pues hay que terminarlo. El reconocimiento de la seguridad debe ser un proceso continuo, dado que las nuevas amenazas y técnicas están siempre en el horizonte. O sea, hay que estar actualizados dentro de la ciberseguridad para las nuevas amenazas que están saliendo constantemente. Tenemos políticas y procedimientos de la ciberseguridad. Cuando hablamos de una política de seguridad, es un conjunto de objetivos de seguridad para una empresa que incluyen las reglas de comportamiento de usuarios y administradores y especificar los requisitos del sistema. Estos objetivos, estas reglas y estos requisitos
en conjunto garantizan la seguridad de una red, de los datos y de los sistemas informáticos de una organización. Tenemos los estándares que ayudan a un personal de tecnologías de la información a mantener la uniformidad en el funcionamiento de la red. Los estándares proporcionan las tecnologías que los usuarios y los programas específicos necesitan, además de los requisitos o criterios del programa que una organización debe seguir. Tenemos las pautas. Constan de una lista de sugerencias sobre cómo hacer las cosas de manera más eficaz y segura. Son similares a los estándares, pero no son más flexibles y generalmente no son obligatorias. Las pautas definen cómo se desarrollan los estándares y garantizan el cumplimiento de las políticas de seguridad general. Tenemos los documentos de procedimiento. Son más detallados que los estándares y las pautas. Los documentos de procedimiento incluyen detalles de implementación que contienen generalmente instrucciones paso a paso y gráficos. Entonces tenemos ahí políticas y procedimientos. 2.5. Marco de trabajo para la administración de la seguridad en TI. Tenemos el modelo ISO. Los profesionales de seguridad necesitan proteger la información de manera completa en la organización. Esta es una tarea monumental y no es razonable esperar que una persona tenga todo el conocimiento necesario. Entonces la Organización Internacional de Normalización ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional IEC desarrollaron un marco de trabajo global para guiar la administración de la seguridad de la información. El modelo de ciberseguridad de ISO es para los profesionales de la ciberseguridad, lo que el modelo de red de OSI es para los ingenieros en redes. Ambos proporcionan un marco para comprender y abordar las tareas complejas. Tenemos el modelo ISO, norma, por ejemplo, la ISO IEC 27000. Es un estándar de seguridad informática publicada en el 2005 y revisada en el 2013. ISO publica los estándares ISO 27000. Si bien los estándares no son obligatorios, la mayoría de los países los utilizan como marco de trabajo de facto para implementar la seguridad informática. Y tenemos ahí el dibujito donde tenemos ese estándar ISO 27000. Luego, esta norma es un marco de trabajo universal, hablando de la 27000, para cada tipo de organización. Para utilizar el marco de trabajo de manera eficaz, una organización debe restringir los dominios, los objetivos de control, los controles que aplican en su entorno y sus operaciones. Los objetivos de control ISO 27001 funcionan como una lista de verificación. El primer paso que una organización toma es para determinar si estos objetivos de control se aplican a la organización. O sea, es un checklist de ver si tienen los objetivos principales, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo a los puntos que marca cada sección de esta norma 27002. Tenemos el modelo de ciberseguridad ISO y los estados de los datos. Los diferentes grupos de una organización pueden ser responsables de los datos de cada uno de los distintos estados. Ejemplo, el grupo de seguridad de red es responsable de los datos durante la transmisión, porque son los encargados de los medios y de cómo se transportan los datos en la red, ¿no? Los programadores y las personas encargadas del ingreso de los datos son responsables de los datos durante el procesamiento, o sea, cuando existen métodos de encriptación, de autenticación, de acceso, y está esto en modo de software y de algunos programas, ¿no? Los especialistas en el soporte de hardware y servidor son responsables de datos almacenados. Los controles ISO abordan específicamente los objetivos de seguridad de los datos de cada uno de los tres estados. Entonces ahí los que se encargan del data center en forma física, pues son los encargados y los responsables de esos controles y mantener que estén almacenados esos datos y no sean robados, ¿no?
Tenemos el modelo y los mecanismos de protección de ciberseguridad ISO. Tenemos los objetivos de control ISO 27001 o 27001, se relacionan directamente con las políticas, los procedimientos y las pautas de ciberseguridad de la organización que la Administración Superior determina. Los controles ISO 27002 proporcionan dirección técnica. Por ejemplo, la Administración Superior establece una política que especifica la protección de los datos que ingresan o salen de la organización. La implementación de la tecnología para cumplir los objetivos de la política no involucraría al administrador superior. Y tenemos la responsabilidad de los profesionales de TI implementar y configurar correctamente el equipo utilizado para satisfacer las directivas de la política establecidas para la organización superior. Entonces tenemos ahí tres principales estándares: ISO, IEC 27000, 27001 y 27002. Resumen. ¿Qué aprendimos? En este capítulo se analizaron las tres dimensiones del cubo de destrezas de ciberseguridad. La responsabilidad central de un asistente de ciberseguridad es proteger los sistemas y los datos de una organización. En este capítulo se explicó cómo cada una de las tres dimensiones contribuye a ese esfuerzo. También se analizó el modelo de ciberseguridad ISO. El modelo representa un marco de trabajo internacional para estandarizar la administración de los sistemas de información. También se analizaron los 12 dominios. El modelo proporciona objetivos de control que abordan el diseño y la implementación de alto nivel de un sistema completo de administración de seguridad de la información, ISMS. También se analizó cómo los profesionales de la seguridad utilizan controles para identificar las tecnologías, los dispositivos y los productos para proteger la organización. También se desea continuar explorando los conceptos que se vieron, pues hay que consultar la página de recursos y actividades adicionales que vienen en la plataforma del estudiante. Y con ello terminamos este segundo capítulo de ciberseguridad. Gracias.